hay algunas ideas de la antropología, y en particular en su perspectiva existencial, que se tocan con algunas ideas fundamentales de determinadas corrientes psicológicas. ¿Qué vínculos hay entre la antropología y la psicología? Empecemos por aclarar que el término psicología, en un uso clásico, podría considerarse inclusive sinónimo de antropología, porque el término psique, si hace referencia al alma del hombre, podría ser, como principio formal del vivir humano, podría ser un nombre para el mismo objeto de la antropología. La psicología de la que estamos hablando, entiendo en la pregunta, es la psicología como una disciplina o ciencia particular de orden experimental y que se ocupa de los fenómenos del psiquismo humano, en la medida en que estos son investigables experimentalmente. En este sentido, la psicología tiene un vínculo necesario con la antropología filosófica. Yo diría que el respeto de ese vínculo sería sano tanto para la filosofía como para la psicología. Hay un vínculo esencial en cuanto que coinciden de nuevo en el objeto material. El objeto material es aquí el hombre. La psicología experimental trata de fenómenos propios del hombre. Pero si lo que procura es establecer un nexo experimentalmente investigable entre fenómenos psíquicos, ya de suyo está poniéndose un objeto que restringe a esa psicología al conocimiento de regularidades o de determinaciones constantes propias del psiquismo humano o propias de la operatividad del hombre, y por lo tanto no puede ser de suyo ni puede pretender ser un conocimiento exhaustivo ni abarcador de la totalidad del ser esencial del hombre, ni mucho menos una sabiduría suprema que guíe la total existencia del hombre, ¿no? Lamentablemente, en muchas escuelas de psicología, eso es lo que se pretende. Y entonces la psicología viene a sustituir no solo la antropología filosófica, sino a la filosofía entera e incluso a la sabiduría de la fe. Esa pretensión desmesurada, absolutamente inaceptable, tiene de hecho presencia en nuestra vida social, y una presencia que en general implica efectos desastrosos. Efectos desastrosos quiero decir en el sentido de no respetar no solo ya la jerarquía de los saberes o la esfera propia de cada uno, sino inclusive la relación adecuada entre conocimiento y vida moral en la existencia del hombre. Hay escuelas psicológicas que, además de sus conocimientos propiamente fenoménicos, asocian a estos trasfondos antropológicos que ya son de nivel filosófico, pero que muchas veces son, si bien de nivel o de pretensión filosófica, son más bien un cúmulo de errores filosóficos o elaboraciones conceptuales muy endebles que vienen a sustituir una antropología rigurosa. Baste pensar, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis freudiano, que más allá del estudio o de la investigación empírica de ciertos fenómenos del psiquismo humano, ¿no?,
que uno puede considerar como cierto conocimiento o saber empírico, supongamos fenómenos de proyección o de transferencia, o ese tipo de fenómenos de la mente humana o del psiquismo humano, asocia una pseudoantropología de base, que es una concepción materialista, biologista e irracionalista de la naturaleza humana. Acá la antropología filosófica tiene que guardar con esa psicología experimental la relación que le corresponde. Es decir, la pretensión del conocimiento esencial del hombre no le corresponde a la psicología experimental, le corresponde a la filosofía, y en la medida que la psicología experimental usurpa esa función, está saliendo de su propio objeto formal, no está respetando ni sus límites ni su alcance. Es necesario para una relación saludable entre la filosofía del hombre y las corrientes psicológicas o la psicología como ciencia particular, que cada una de estas disciplinas asuma la función que le corresponde en la esfera del saber humano, respetando su propia objetividad, su propia esfera de objetividad. Eso es saludable tanto para la una como para la otra. Es decir, la psicología experimental aporta para la filosofía un conocimiento que el filósofo tiene que tener en cuenta para entender la naturaleza del hombre y para captar lo esencial del hombre. Pero al mismo tiempo la filosofía implica un conocimiento de la naturaleza humana que el psicólogo experimental debe tener en cuenta para fundar adecuadamente sus propias investigaciones y sus propias búsquedas y para interpretar adecuadamente sus propios hallazgos, a riesgo de ponerlos al servicio o unirlos con concepciones totalmente desviadas y muchas veces sin fundamento racional alguno de lo que el hombre es. En la pregunta también se alude a temáticas que pueden darse en un caso o en otro, o elaboraciones conceptuales de temas que pueden estar presentes en una disciplina o en la otra. Acá lo que cabría decir es que la coincidencia que puede darse, si es que cada una respeta el orden que le corresponde, es una coincidencia material. Es decir, la misma cuestión, la misma problemática puede estar presente en un caso o en el otro, pero vista desde un objeto formal que es distinto. La psicología experimental puede describir y decir cómo se produce, supongamos, los fenómenos que dije hace un rato de proyección o de transferencia, o ciertos problemas de memoria, pongamos por caso, cómo se dan bloqueos de memoria a veces por ciertos conflictos de un tipo o de otro. Muy bien. Pero esas cuestiones en la esfera de la filosofía no son más que aspectos de la realidad del hombre que hay que tener en cuenta en relación con la totalidad de la naturaleza humana. Supongamos que nosotros hablamos de fenómenos de proyectar algo que está en mí sobre otros. El psicólogo puede describir este fenómeno y decir en qué causas o motivaciones puede tener, ¿no? Puede tener en general, ¿no? Ese fenómeno al filósofo le interesa en qué medida. Le interesa en la medida en que dice algo acerca de la naturaleza del hombre. O sea, que en el hombre se pueden dar fenómenos psíquicos como mecanismos hasta cierto punto inconscientes, en los cuales se proyecta sobre otro, por ejemplo, una deficiencia que uno mismo tiene, ¿no? Pero al mismo tiempo el filósofo advierte que eso no es algo que defina la naturaleza del hombre.
En todo caso, si lo enfocamos desde un punto de vista antropológico, cabría más bien hacerlo en la reflexión antropológico-existencial, ¿no? Porque eso es algo que experimentamos que puede pasar en la existencia del hombre. No es algo que tenga que ver directamente con las operaciones que son propias de la naturaleza humana. Pues eso no es una operación propia de la naturaleza humana. Eso más bien es un defecto de la naturaleza humana. De hecho, se lo ha estudiado inicialmente como una suerte de... Bueno, Freud llama mecanismos de defensa, pero en realidad son trastornos del hombre, porque si son... Y es un trastorno inclusive no solo psíquico, sino que es una enfermedad moral eso. Es decir, es no asumir el propio defecto, lo cual implica una incapacidad en el hombre que el filósofo entiende como un defecto de orden moral. Es decir, una incapacidad de asumir el defecto que tengo yo. Y entonces se lo echo encima al otro. El filósofo advierte al mismo tiempo que hay un hecho, pero hay también ahí una contrariedad con respecto a la naturaleza del hombre. Si el psicólogo esto no lo advierte es porque su antropología no le permite advertirlo, nada más, pero no porque la psicología diga otra cosa. El psicólogo, que en realidad el que estudió eso no era un psicólogo, era un médico psiquiatra, o sea, alguien que estudia enfermedades. Empecemos por ahí. Y lo que está detectando ahí es una cierta enfermedad. No propiamente psíquica, aunque el desorden del psiquismo estaría en que se torna inconsciente algo que de suyo es perfectamente posible que sea consciente. Porque uno eso lo puede hacer acallando la conciencia o de un modo inconsciente, espontáneo, pero también es perfectamente posible que sea consciente de eso. Bastaría con que advirtiese su propio defecto o que lo reconociese, para lo cual el hombre está en potencia siempre. El mismo método psicoanalítico demuestra que presupone que está en potencia de adquirir conciencia de eso. Y si está en potencia de adquirir conciencia, el hecho de que lo haya hecho inconscientemente es una enfermedad, es decir, es una privación, es la falta de algo que debiera estar presente. En virtud de la naturaleza humana, que es una naturaleza racional, no irracional. En virtud del psiquismo humano, que es un psiquismo primariamente consciente, no inconsciente primariamente. Ahí es donde la cuestión se torna filosófica, porque tiene que ver con la esencia del hombre, y no con lo que investiga como fenómeno particular la psicología experimental. Me he detenido en un ejemplo cualquiera para mostrar que la consideración filosófica y la psicológica, en realidad hay que unirlas, no suprimiendo ni la una ni la otra. La unidad no puede consistir jamás en una especie de fusión acrítica de una conceptualidad que al mismo tiempo pretende ser filosófica, psicológica y quién sabe a veces al mismo tiempo teológica, como si todo fuese una gran confusión, ¿no? Porque al psicólogo no le compete hacer, en cuanto psicólogo, ni filosofía ni teología. Y si el que hace una cosa se quiere mover en los tres planos, o en los dos planos si hablamos de lo psicológico y de lo filosófico, tiene que manejarse rigurosamente según las nociones de una esfera y las de la otra, y no hacer una especie de filosofía por su cuenta o a la violeta para darle un carácter filosófico a su propia elaboración psicológico-experimental. Es lo mismo que pasaría con un físico un físico matemático que quisiera hacer al mismo tiempo ontología de la naturaleza, pero reduciéndola a lo matemático. Y entonces lo que haría sería una mezcla de cosas absolutamente acrítica y absolutamente inobjetiva. O sabe moverse en la abstracción físico-matemática y la abstracción metafísica al mismo tiempo, o permanece en una y no pretende decir nada de la otra, pero respetando los límites de objetividad formal de cada disciplina y de cada esfera de conocimiento. Cuando nosotros en la filosofía del hombre o en la antropología existencial, por ejemplo, nos hacemos cargo de un fenómeno como el de la proyección, lo podemos ubicar en una conceptualidad que lo ilumina en relación con la totalidad del ser del hombre, ¿no? Por ejemplo, la de la existencia inauténtica en el sentido heideggeriano.
Un hombre que existe auténticamente no hace ese tipo de proyección. Ese es más bien un fenómeno de existencia inauténtica, que no respeta la objetividad que es propia del vivir humano. No es un fenómeno antropológico cualquiera, es un fenómeno antropológico interesantísimo, es una realidad, pero a la que el filósofo le puede dar una interpretación en un plano superior a la que aparece en la esfera de la psicología experimental, que en realidad lo único que hace es describir el fenómeno y estudiar sus motivaciones en el orden fenoménico. Acá lo importante me parece es que cada disciplina, en cuanto que se cultiva rigurosamente, respete el límite y el alcance que el objeto formal de la disciplina establece. Y esto implica al mismo tiempo no absolutizar el conocimiento propio de esa disciplina y mucho menos convertirla en una disciplina con un alcance inmensamente superior al que de suyo puede tener.